Mes de julio con muchas novedades. Desde Caleta Olivia, Estudio Contable Barros, es la seguridad contable y la información mes a mes. Tenemos un nuevo informe mensual aquí desde Perito Moreno y tenemos que hablar con Estudio Contable Barros, con el contador Pablo Barros, que lo tenemos en línea desde Caleta Olivia. Hola Juan Pablo, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Y la verdad que estamos pendientes de lo que pasa con la ley bases y la aplicación de la ley bases en el sistema tributario. ¿Por dónde comenzamos? Sí, es un proceso largo como lo estamos experimentando, como lo experimentó el mismo gobierno, ya que hace 6 meses que ha tratado de introducir, ¿no?, toda esta serie de reformas en materia fiscal, laboral, y naturalmente que se encuentra con los contrapesos que toda democracia tiene, ¿no? Esta serie de obstáculos que algunos le pueden llamar burocráticos, y que lo son, también hacen que todo sea más negociado y que se tomen ciertas precauciones. Y bueno, la democracia es así, ¿no? Cuando nosotros elegimos presidente, no elegimos emperador. Entonces, naturalmente que la Constitución le da una serie de facultades y potestades, pero al mismo tiempo establece contrapesos, ¿sí? Y que son obstáculos y que está bien que así sea. Por eso, después de 6 meses y de negociaciones en el buen sentido, ¿no? Se ha logrado una ley que se sancionó o se obtuvo la segunda media sanción hace unos días atrás, y hoy justo se promulga mediante los decretos respectivos. Obviamente que es una ley muy larga, que no la podemos abarcar en una columna, pero podemos resaltar los aspectos más relevantes que a nuestro juicio tienen impacto en la audiencia, ¿sí? También preparamos esto en base a los clientes que tenemos. Y tenemos 2 capítulos, ¿sí? Uno es el que tiene que ver con lo laboral, la reforma laboral, algunas cuestiones que tienen que ver con eso, y otro lo relacionado con el monotributo. En materia laboral, la reforma, o como le dice la ley, modernización laboral, lo que apunta en primer término es a simplificar la registración laboral, y para eso establece la supresión de sanciones penales por evasión de aportes, con la contraprestación, o mejor dicho, a cambio de regularizar al trabajador dentro de los 90 días de promulgada la norma. Como una especie de amnistía o moratoria para los casos que se quieran regularizar y que se adeuden relaciones que están de manera irregular. Se da ese incentivo, ¿no? Se le va a perdonar la deuda, además, por capitales e intereses de lo que son las cargas sociales, ¿sí? Uh-huh. Esto es por los 90 días de promulgada la norma. La ley también deroga todas las multas por falta de registro o registro deficiente de la relación laboral. Al momento de producirse un conflicto, Juan Pablo, hasta la entrada en vigencia de esta ley, cuando había, por una denuncia, por una inspección o por lo que fuere, un empleador se encontraba con que había tenido relaciones laborales irregulares, además de pagar por esa relación lo que tendría que haber pagado en su momento, se pagaban multas, ¿sí? Bueno, estas multas han sido derogadas, ¿sí? Tanto las que tenían que ver con la falta de registro, como las que tienen que ver con registros deficientes, ¿sí? ¿Qué es un registro deficiente? Una fecha posterior o una registración parcial, cuando en realidad el trabajo es por jornada completa, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? El periodo de prueba hoy es universal, de 3 meses para todos los casos, y a partir de la entrada en vigencia de esta ley pasará a ser de 6 meses en empresas con más de 100 empleados y de 8 meses en las empresas que tengan menos de eso, ¿sí? Así que para el universo PYME podemos decir que básicamente se pasa a 8 meses el periodo de prueba. Una aclaración en relación al periodo de prueba que es muy común en el estudio. Recibo muchas consultas y a veces
se confunde esto. El periodo de prueba no es para tener una relación sin regularizar, ¿sí? A veces cuando un comerciante o un empresario va a tener su empleado por primera vez y no sabe, me dice, Pablo, yo tengo un empleado pero lo tengo a prueba y a los 3 meses te paso los datos para que me lo blanquees. Y yo le digo, no, atención, el periodo de prueba no es para tener a una persona sin registrar y entonces si pasa la prueba lo registrás. Toda relación laboral debe estar registrada, lo que marca la norma. El periodo de prueba es para, dentro de los 90 días, antes de la vigencia de la ley esta, poder indemnizar poder el despido sin causa y sin indemnización. ¿Por qué? Se estaba probando. Ahora eso se extiende a 8 meses, así que durante los primeros 8 meses una persona contrata un empleado, tiene que registrarlo y en esos 8 meses puede despedirlo sin causa y sin indemnización porque en eso consiste el periodo de prueba. Otro de los puntos importantes es establecer un fondo de cese laboral como una opción al sistema de indemnizaciones actual. Pero esto va a demorar bastante porque está sujeto a la aceptación de cada sindicato en los respectivos convenios. O sea que tiene que, además de pasar la negociación parlamentaria, ahora tiene que haber una negociación convencional, es decir, cada rubro tendrá que negociar cómo va a hacer eso. Pero ¿en qué consiste el sistema? Explicado brevemente para que tu audiencia lo pueda entender y nosotros también. Básicamente en que en vez de estar el régimen de indemnizaciones tradicional, se va haciendo un aporte mensual en proporción al sueldo y se lo va separando en una cuenta. Y en el momento en el que el empleado o empleada se desvincula, se lleva ese dinero. Y entonces la indemnización no aparece como un gasto imprevisto y abultado que puede entorpecer el funcionamiento de una empresa. Pero bueno, esto yo lo que diría es que no nos haga, para el que lo considere positivo, no se haga muchas ilusiones, y para el que lo considera esto negativo, porque viste, Juan Pablo, que en esto hay opiniones de todo tipo, le decimos, a cualquiera de los dos casos decimos que esto va a demorar porque tiene que aceptar cada sindicato. Y la otra cuestión es interesante, es que este marco normativo admite la creación de colaboradores, ¿sí? Colaboradores, ¿qué es? Que admite que un trabajador independiente pueda contar con otros 3 trabajadores independientes para un emprendimiento comercial sin que se genere una relación de dependencia. Acá me parece que, independientemente, como siempre trato de abstenerme de opinar políticamente, sino más que todo verlo desde el punto de vista técnico, aquí me parece que en vez de disminuir la litigiosidad, es decir, la cantidad de juicios, acá se va a aumentar, porque la ley establece que tiene que respetarse de todas maneras la independencia económica, la independencia técnica y la independencia jurídica. Es decir, la ley de contrato de trabajo dice que hay relación laboral cuando haya dependencia técnica, económica y jurídica. Por más que se lo trate de pasar como otra figura, ¿sí? Y acá va a ser muy difícil determinar cuándo hay dependencia técnica y cuándo no, económica y jurídica. Entonces, la línea demarcatoria entre lo que es el trabajo independiente y el trabajo en relación de dependencia, en muchas situaciones es muy gris, ¿cierto? Muy ambigua, ¿no? Es decir, obviamente que en algunos casos la diferencia es clara y nos damos cuenta claramente que una relación es de dependencia y en otros casos nos damos cuenta que claramente es un trabajo independiente. Pero hay casos en que no te das cuenta. Y este artículo, la creación del colaborador, va a contribuir a generar más casos de los que no se sabe bien de qué se trata. Y lógicamente, llegado el caso, algunos van a querer hacer valer su opinión
de que se trata de relación de dependencia y reclamar todos los derechos que una relación de dependencia otorga, y otros van a decir, no, esto es trabajo independiente. Y ahí viene el aumento en la litigiosidad, o sea, en el aumento de juicios y reclamos y bueno, cuestiones que nosotros creemos que va a aumentar, ¿cierto? Pero bueno, en todo caso lo veremos con el paso del tiempo. Esas son las cuestiones más generales, obviamente un punteo, no hemos profundizado mucho en ninguna de las cuestiones, pero para tener una idea. Y ahora, si te parece, Juan Pablo, podemos comentar algunas cositas sobre el monotributo. Bueno, hay un cambio en el monotributo. Algunos cambios tienen que ver con lo que ya se venía haciendo desde siempre, que es actualizar las escalas. Podríamos llamarle un cambio de forma. En ese sentido se incrementan las escalas muchísimo en todas las categorías. Y después hay una serie de cambios un poco más de fondo que tiene que ver con, por ejemplo, antes los monotributistas que prestaban servicios solamente podían estar hasta la categoría H. Superando la barrera de ingresos permitida para la categoría H, ya tenían que pasar al régimen general. En cambio ahora van a poder ir hasta la categoría K, que es la última en el monotributo. Así que eso puede ser un alivio para muchos monotributistas que están prestando servicios y que por ahí estaban en el límite y ahora se les amplía 3 categorías más, ¿sí? Para los monotributistas, o sea, ciertos monotributistas van a poder volver al régimen general sin tener que esperar 3 años, ¿sí? Por ejemplo, antes de la entrada de vigencia de esta ley, cuando un monotributista pasaba a ser responsable inscripto, por superar algunos de estos límites, tenía que esperar 3 años para volver al monotributo. La ley prevé el reingreso para los contribuyentes excluidos, los contribuyentes que han sido excluidos del pleno derecho del monotributo, que no han cumplido todavía los 3 años, para que puedan volver si cumplen ciertos requisitos, ¿sí? Para los excluidos desde el 1 de enero, ¿sí? O sea, los que desde el 1 de enero hasta la entrada en vigencia de esta ley, estos primeros 6 meses, han sido excluidos del monotributo, van a poder volver a adherirse sin esperar los 3 años calendarios. Así que es una buena noticia, creemos, ¿no? Bueno, han tenido un aumento bastante significativo, porque antes se podía facturar hasta 17 millones, es la categoría máxima vigente desde enero de este año, y con la nueva tabla escala se va a poder facturar hasta 68 millones. Sí, ahora esa es la última categoría de monotributo, que también es la que más paga, ¿cierto? Eso también, si bien es un alivio el hecho de extender los importes en cada categoría, también hay que tener en cuenta que aumenta lo que tiene que pagar cada uno, ¿no? Por ejemplo, la categoría A venía pagando de monotributo 12.000 pesos. Nosotros acá en la provincia tenemos que agregarle los ingresos brutos simplificados. Eso no lo estamos poniendo en solo de 12.000 pesos y va a pasar a 26.000, ¿sí? Por poner un ejemplo, la categoría D, que pagaba 20.000 pesos, va a pasar a pagar 45.000. Claro, porque son importes que no se actualizan hace 6 meses, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Así que lo que nosotros anticipamos es que, excepto los que estaban en las categorías más bajas, el monotributo prácticamente no se le va a aumentar. ¿Por qué decimos esto? Porque el que venía en, por ejemplo, una categoría E y antes pagaba 27.000 pesos, lo más probable es que ahora, como las escalas han subido muchísimo, muy probablemente muchos contribuyentes bajen de categoría. Entonces pasen a una B y una C. La diferencia no va a ser tanta. ¿Se entiende? Esta combinación entre un mayor importe permitido facturar para cada categoría, eso me hace bajar de categoría a mí, porque me permite ir a una categoría más baja. Pero al mismo tiempo, la suba generalizada de lo que se paga por cada categoría va a hacer que me encuentre
con un monto a pagar que va a ser muy parecido al que ya veníamos pagando. Y esto, bueno, tiene mucha relación o es muy pertinente justo a la salida de esta ley, porque específicamente para los monotributistas, porque en el mes de julio, como el que estamos tratando, la recategorización. Así que vamos a hacer la recategorización teniendo en cuenta estos valores. Así que bueno, Juan Pablo, esto es un poco lo que queríamos comentar. Seguirá saliendo información y sobre el tema, reglamentación, abordamos la reglamentación, que es la manera en la que todas estas leyes se ponen, estaremos informando oportunamente. La verdad que sí, Pablo, esto es un cambio de paradigma completamente para el sistema tributario y para toda la administración. Y sí. Muy bien. ¿Te tenemos en la zona de visita o está complicada las rutas? Mira, por lo que estuve viendo, se puede transitar, así que voy a estar probablemente el jueves. Probablemente el jueves en la localidad, jueves 11. Pero de todas maneras, por cualquier cosa, les animamos a que nos escriban a nuestro WhatsApp 297-4422-909.